Nehemías. Entonces vamos a la palabra de Dios, pero no sin antes alzar nuestras Biblias, como siempre acostumbramos a hacerlo, y decimos: la Biblia nos enseña a relacionarnos con Dios y a vivir en armonía los unos con los otros, asumiendo nuestras responsabilidades de hoy y confiando en Dios para mañana. Amén. Mientras me coloco mis audífonos, vamos a leer la palabra de Dios. Nehemías, capítulo 2, versículo 18. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron: manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Gracias, Dios, por este maravilloso mensaje, Dios. Gracias porque tú eres bueno, Dios. Gracias porque sabemos que tú hablarás, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones, Padre. Gracias porque tú estás en control de toda situación, Dios. Y, Señor, que hoy definitivamente salgamos convencidos, Señor, por tu Espíritu, de que necesitamos sí o sí de la oración. Que necesitamos comunicarnos contigo, Señor, y que la oración es vital en la reconstrucción. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y te pido, Espíritu Santo, que te muevas en esta sala con poder. Y declaro inválida toda artimaña del enemigo, toda mentira, toda apatía, toda distracción. Y declaro que tu poder, tu gloria y el poder del Espíritu Santo se mueve en esta sala para tu gloria y para tu honra en Cristo Jesús. Bueno, entonces, en el 2021, el año de la reconstrucción, necesitamos oración que nos lleve a la acción. Oración que nos lleve a la acción. Como leímos en el versículo, dice: al oír esto exclamaron: manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Entonces el título de este mensaje: oración y acción en la reconstrucción. Y si quieres, repítelo conmigo: oración y acción en la reconstrucción. Y esta es la parte número 1, parte 1. Ya más adelante les explico. No hay reconstrucción sin oración. No hay reconstrucción sin oración, pero tampoco habrá reconstrucción si esa oración no nos lleva a la acción. Manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Charles Spurgeon acuñó la siguiente frase: quien trabaja y no ora es un orgulloso, pero quien ora y no trabaja es un hipócrita. Charles Spurgeon. El primer recurso, el más importante, el imprescindible para empezar a reconstruir es la oración. Que eso nos quede claro. La oración. Si no tienes una vida de oración, es tiempo de empezar a orar. Y aquí el mensaje y la invitación es que debes reconstruir tu vida de oración antes de empezar a reconstruir cualquier otra cosa en tu vida. Si te levantas en la mañana con unos deseos increíbles de reconstruir y corres a hacer muchas cosas sin antes orar, puede que solo te estés cansando y agotando y todo lo que haga sea en vano. El Señor nos viene hablando a través del Salmo 127, los versículos 1 y 2. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados.
Una pausa para la reflexión. ¿Cómo está tu vida de oración? Reflexiona un momento sobre esta pregunta. ¿Cómo está tu vida de oración? Y una segunda pregunta. ¿Eres consciente que debes reconstruir tu vida de oración antes que cualquier otra cosa? ¿Eres consciente de eso? De que primero debes reconstruir tu vida de oración y luego reconstruir lo demás. Yo reflexioné sobre esto y la verdad salí corto. Salí corto en mi vida de oración. Y necesito oración. Recuerda que separados de Dios no podemos hacer nada de valor. No podemos hacer nada. Y Dios me ha inquietado a ser insistente en este tema de la oración, en el tema de la intimidad con Dios, a depender de Jesús, a dejarnos guiar por el Espíritu Santo, si es que realmente estamos dispuestos a reconstruir. Pero una oración que nos lleve a la acción, que unamos oración a la acción. Entonces voy a dividir este mensaje en dos partes. Hoy tocaré la oración y en la segunda parte la acción. Vamos a tocar hoy la oración. Y aquí el mayor interrogante, la pregunta es, ¿por qué orar? ¿Por qué orar? Es el gran interrogante y voy a desarrollar este mensaje a la respuesta a ese interrogante, ¿por qué orar? En 6 breves capítulos, rápidamente. 6 breves capítulos, ¿por qué orar? Entonces, primero, porque es la única vía de comunicación con Dios. Porque es la única vía de comunicación con Dios. No hay cristianismo sin oración. No hay intimidad con Dios sin oración. No hay relación con Dios sin oración. No hay crecimiento sin oración. En resumidas cuentas, no hay reconstrucción sin oración. Voy a ir al libro de Lucas, el capítulo 18 y los versículos 9 y 14. Y miremos por qué la oración es la única vía de comunicación con Dios. Lucas, capítulo 18, versículos 9 y 14. A algunos que confiando en sí mismo se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Entonces, ¿esta parábola es para quién? Para los que confiando en sí mismos se creían justos y despreciaban a los demás. Entonces, nuestro Señor Jesucristo les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel, es decir, el recaudador de impuestos, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y aquí en esta parábola vemos 2 hombres orando en el templo, el fariseo y el recaudador de impuestos. El fariseo hablaba consigo mismo. Ahí lo vemos en el versículo 11, dice, el fariseo se puso a orar consigo mismo. Aquí vemos un ejemplo de lo que no es la oración. Aquí lo que hay es un monólogo, una sola vía. Aunque el fariseo mencionaba a Dios, su oración no subía al cielo. Su oración no subió al cielo. En cambio, el recaudador de impuestos sí estaba orando realmente.
Se estaba comunicando con Dios. No se estaba viendo a él mismo. Por el contrario, necesitaba desesperadamente a Dios. Necesitaba su perdón. Entonces, lo que hace el recaudador de impuestos es que derrama su alma en oración. Y esa oración subió como un aroma fragante. Y la oración fue contestada. Porque dice que volvió a su casa justificado. Es decir, no fue por la elocuencia ni por el tiempo que estuvo orando, sino porque este hombre oró con fe, con sinceridad y buscó la intimidad de Dios. Entonces, su oración fue respondida y regresó justificado y en paz a su casa. Es decir, regresó listo para empezar a reconstruir. En cambio, el fariseo regresó humillado, sin respuesta, vacío. Que nuestras oraciones suban a la presencia de Dios como una plegaria, como una ofrenda de incienso grato, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Salmos 34:15. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Salmos 118:6. Y el profeta Jeremías dice, en esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. En otra versión dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Jeremías 29:12-13. Entonces, ¿por qué orar? Primero, porque es la única vía de comunicarnos con Dios. Segundo, porque la oración me da luz. La oración me da luz. Segundo libro de Timoteo, el capítulo 1 y el versículo 6 dice, por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Te recomiendo que avives la llama del don de Dios. Yo te pregunto, ¿de quién es la responsabilidad de avivar la llama? La responsabilidad de avivar la llama es de nosotros. Es nuestra responsabilidad mantener avivado el fuego del Espíritu Santo. ¿Alguno de ustedes ha hecho un asadito? ¿Cierto? Y prendiendo el carbón, ¿qué tienen que hacer? Avivar la llama, ¿cierto? Soplar, esforzarse por mantener esa llama viva. Entonces nosotros oramos y el Señor enciende la llama. El Señor enciende el fuego. Es nuestra responsabilidad mantener viva esa llama del Espíritu Santo. Juan 8:12. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nadie puede reconstruir en la oscuridad. Se necesita luz. En la oscuridad no podemos reconstruir. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios 5:13-14. Ojo, que cuando el Señor venga, no nos encuentre con nuestras lámparas vacías. Que cuando el Señor venga, nos encuentre con las lámparas llenas de aceite y encendidas. ¿Por qué orar entonces? Primero, porque es la única vía de comunicación con Dios. Segundo, porque la oración me da luz.
Tercero, porque la oración me da fuerza. La oración me da fuerza. Sin fuerzas no podemos reconstruir. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Juan 6:35. No podemos reconstruir sin fuerzas, sin alimento. Desnutridos no lo podemos hacer. Y el Señor sigue diciendo, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Cuando nos sintamos débiles, la oración nos da las fuerzas, porque oración es alimento. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Romanos 8, 26, 27. En nuestra debilidad, la oración es el recurso, porque oración es alimento. Jesús es el pan de vida. Su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. ¿Por qué orar? Porque es la única vía de comunicación, porque la oración nos da luz, porque la oración nos da fuerzas. Cuarto, porque la oración me da libertad. Porque la oración me da libertad. Va a leer Hechos, capítulo 16, versículos 20 y 26. Hechos, capítulo 16, 20, 26. Los presentaron ante los magistrados y dijeron, estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. ¡Wow! Que la oración me da libertad. Pablo y Silas en el calabozo, con los pies en el cepo, ¿y qué hicieron? Se pusieron a orar y a cantar himnos. Y yo me preguntaba, ¿qué hubiera hecho yo en este caso? Que me hubieran metido injustamente a la cárcel. Yo dije, no, lo primero que haría es llamar al abogado. Llamen al abogado. O si no, empezaría a discutir con el carcelero. O empezaría a quejarme, tal vez a publicar en las redes para que los medios de comunicación llegaran inmediatamente, o tal vez me hubiera desesperado. Ojo a esto. Cuando menos sientas ganas de orar, es cuando más debes orar. Cuando no sientas ganas de orar, es el momento de orar. Y ten algo por seguro. En la reconstrucción vas a tener oposición. Vas a tener ataques. Van a querer que te detengas. Pero la oración y la alabanza rompen las cadenas y te dan libertad, seguridad y firmeza para reconstruir. ¿Por qué orar?
porque es la única vía de comunicación con Dios. Porque la oración me da luz, porque la oración me da fuerzas, porque la oración me da libertad. Y quinto, porque la oración me da poder. La oración me da poder. Mira lo que dice Santiago, el capítulo 5 y el versículo 16. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Que tu oración es poderosa y es eficaz. La oración del justo, es decir, aquel que ha sido justificado mediante la sangre del Cordero. Esa oración es poderosa y es eficaz. La oración es la que te da el poder. En Efesios 1, los versículos 18 y 21 habla de ese tipo de poder que el Señor nos da. Vamos a ver cuál es el poder que el Señor nos da. Efesios 1, 18, 21. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Y cuán, ojo con lo que estoy diciendo, lo que está diciendo aquí el versículo, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. ¡Wow! Que el mismo poder con que Cristo resucitó entre los muertos, ese poder lo tenemos nosotros en la oración. ¿No le parece increíble? ¿Te parece increíble? La oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Por qué orar? Porque es la única vía de comunicación con Dios. Porque la oración nos da luz. Porque la oración nos alimenta. Porque la oración nos da libertad. Porque la oración nos da poder. Y la última, la sexta, porque la oración me hace como Jesús. Porque la oración me hace como Jesús. Cuando oramos, estamos siguiendo el ejemplo de Jesús, quien hizo de la oración una prioridad. Entonces, cuando oramos, nos parecemos a Jesús. Vamos a mirar algunas de las situaciones en que Jesús oraba, porque él oraba todo el tiempo. Quizás me falten algunas. Miremos algunas. Jesús oraba para alabar al Padre. Jesús oraba para alabar a Dios. En aquel tiempo, Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las ha revelado a los que son como niños. Alababa al Padre por las cosas que nos da. Jesús oraba para dar gracias. Para dar gracias. Juan 11, 41, 42. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. ¿En qué otras situaciones Jesús oraba? Jesús oraba para tomar decisiones. Para tomar decisiones. Lucas 6, 12, 13. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Iba a tomar una decisión, ¿y qué hizo? Pasó toda la noche en oración. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Jesús oraba en la prueba, en la angustia. Ahí oraba Jesús. La dificultad, Jesús oraba. Mateo 26, 39. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Y oró, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú.
en la prueba, en la dificultad. Jesús también oraba ante la tentación. Mateo 26:40, ahí enseguida. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro. Estén alerta y oren. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Jesús oró, también Jesús oró por unidad y por los que habrían de creer. Es decir, Jesús oró por nosotros. Juan 17, 20, 21. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Oración para el ministerio, oración para unidad en el ministerio, para unidad en la familia, para unidad en los matrimonios, para unidad en las empresas. El Señor oraba por unidad. El Señor oraba por toda situación. Jesús oró por protección. Por protección. Juan 17:15. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. ¿Por qué orar? Cuando oras, te pareces más a Jesús. Que nuestra vida sea una vida de oración. La vida de Cristo fue una vida de oración. No hay reconstrucción sin oración. Recuerda, cuando menos sientas ganas de orar, es cuando más tienes que orar. Cuando no te nace orar, es ahí donde tienes que orar. Tal vez Jesús, cuando sabía que tenía que morir, no sentía ganas de orar. Esto lo estoy yo, son ideas mías. Pero tal vez él no tenía ganas de orar porque sabía que iba a morir. Yo creo que tal vez sentía ganas de gritar, yo soy Dios, en su angustia. Él no sentía ganas de orar, pero entonces, ¿qué hizo? Oró y sometió su voluntad a Dios. Porque él vino con la misión de reconstruir el puente que se había roto allá en la caída. Es más, él murió en una cruz para ser él mismo ese puente. Ese puente por el cual podemos entrar a la presencia de Dios. Y por ese puente de amor infinito, nuestras oraciones llegan a la presencia del Padre como un olor grato. Solo a través de Jesús, nuestras oraciones llegan al cielo. Necesitamos desesperadamente orar porque es la única vía de comunicación con Dios. Porque la oración nos da luz, la oración nos alimenta, la oración nos libera, nos da poder y la oración nos hace como Jesús. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Oremos. Padre, gracias, Dios. Gracias por tu bendita palabra, Señor, porque tú hablaste, Señor, hoy a través de tu palabra, Señor. Un mensaje lleno, Señor, lleno de tu palabra, Señor. Donde nos demuestras que tú fuiste ejemplo de oración. Tú orabas en cada situación. Y tu palabra nos invita a orar sin cesar. A no dejar de orar, orar en todo tiempo. En los tiempos buenos, en los tiempos malos. Porque solo así, Señor, nos podemos comunicar contigo. Tú moriste en una cruz, Señor Jesús, y creaste ese puente. Vamos a la cruz, Señor. Nos arrepentimos
y podemos ir a tu presencia, Señor, y derramar nuestra alma. No hablar con nosotros mismos como lo hacía el fariseo, sino realmente en arrepentimiento vamos a tu presencia, Señor, y dice que entonces volveremos justificados, volvemos fortalecidos, volveremos con tu luz, Señor, con la llama avivada del Espíritu Santo, libres, porque el enemigo fue derrotado allí en la cruz y ya no tiene ningún poder, solo que a veces nos quiere engañar, pero con la oración todo sale a la luz y las cadenas son rotas y tenemos libertad y tenemos fuerza y tenemos poder para reconstruir. Señor, que tomemos la decisión de reconstruir primero, Señor. Primero nuestra vida de oración y luego podremos reconstruir lo demás. Podemos llevar a la acción aquello que tú has pedido que reconstruyamos. Señor, que reflejemos una vida de oración, Padre. Una vida de intimidad, una vida de dependencia, una oración de fe, una oración de sinceridad. Conectados contigo, Señor. Sumergirnos, Señor, allí en las aguas más profundas. La invitación es que llevemos la barca más a lo profundo, Señor. A la intimidad contigo. Porque este será el año del favor del Señor. Pero no es con nuestras fuerzas, no es con guerra, es con tu Espíritu Santo. Y solo a través del espíritu de la oración podemos avivar esa llama. Sopla Espíritu Santo. Sopla Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y es que esa llama, Señor, se avive, crezca en nosotros, Padre. Por nosotros, Señor, tanto el querer como el hacer, Padre del cielo. Para buscarte intensamente, Señor, como lo hacías tú. Cuando tenías que tomar decisiones, pasaste toda la noche en oración. Cuando estabas en angustia, orabas. Oraste por unidad, por protección. Y gracias porque nos has dado todo el poder, Señor, de tu Espíritu Santo. Te damos gracias y te alabamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero hacer un llamado. Si hay alguna persona que me escucha y ha entendido el concepto de la oración, que solo a través de ese puente que construyó Cristo, es decir, que Él mismo se hizo el puente para que nosotros pudiésemos entrar a la presencia de Dios. Hoy el Señor te está llamando, está golpeando la puerta de tu corazón y te está diciendo, si abres la puerta, yo entraré contigo, cenaré contigo. Y podrás tener esa relación con Dios. Tu oración será respondida. Si quieres hacer si quieres aceptar esa invitación de aceptar a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, te invito a que hagas esta corta oración. Porque también es a través de la oración que recibimos al Señor Jesucristo. Repite conmigo, Señor Jesucristo, reconozco que tú eres Dios, que te hiciste hombre en la persona de Jesús y moriste en una cruz por mis pecados. Y tú rompiste el velo, abriste la puerta para que yo pueda entrar a tu presencia. Reconozco que he pecado, pero tu sangre preciosa me limpia. Y ahora soy una nueva persona, una nueva creación. Mi pasado no existe más, porque tú haces de mí una nueva persona. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien, familia. Mientras ustedes